Bueno, hola chicos, acá les voy a dejar un videito explicándole el problemita que está en el apunte para ver si lo entendieron bien, cualquier otra duda que tengan, si a lo mejor se las despeja viendo, viendo esto. Y les voy a dejar otro ejemplo también similar a lo que tienen que hacer después ustedes. Bueno, yo les dije que siempre cuando en toda situación problemática lo primero que tenemos que hacer es un esquemita en donde tiene que aparecer el triángulo rectángulo. En este caso estamos resolviendo triángulos rectángulos, así que tiene que aparecer el triángulo rectángulo. En algunos de los problemitas el triángulo estará más o menos dibujado, en otro no. Leyendo el problema ustedes se tendrán que ingeniar para dibujarlo y encontrar entonces cuáles son los datos que tenemos en el problema. En este caso, teniendo en cuenta el ejercicio que estaba como al principio de todo el apunte, este cateto del triángulo estaría siendo la altura del edificio que tenemos que calcular. Este otro cateto sería entonces la distancia que va desde el edificio hasta el observador, que estaría acá. Y después cerramos con una línea imaginaria que iría desde la visual del observador hasta la cima del edificio. Y aquí tendríamos el ángulo de elevación de 54 grados que también lo da el problema. Bien, entonces, cateto, hipotenusa. Muy importante que yo acá tenga que ver, identificar los datos que tengo que son de ese triángulo para poder entonces ver qué función trigonométrica voy a usar. En primer lugar, el cateto H es el cateto opuesto, ¿sí? Se opone al ángulo, está opuesto al ángulo. Mientras que el D, que sería el de 18, es el cateto adyacente, ¿sí? Porque forma parte del lado de este ángulo. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cuál es la función trigonométrica que voy a usar? Acá se las macheteé, esto ténganlo siempre en algún lado, anotado, macheteado o apréndanselo. ¿Qué relaciona cada función trigonométrica? Entonces, ¿cuál relaciona los dos catetos? Ahí la tenemos a la función tangente, que me relaciona entonces los dos catetos. O sea que para resolver este triángulo yo voy a usar en este caso la función tangente. Entonces, lo primero que hago es escribir la función tangente en función de los datos que tengo aquí en el problema. La tangente del ángulo beta, el ángulo agudo sería en este caso este, es el cateto opuesto, que en este caso es H, sobre el cateto adyacente, que sería la letra D. Lo que hago a continuación es reemplazar entonces por los datos que yo conozco. El ángulo vale 54, entonces me queda tangente de 54 es igual a H, que no lo conozco, lo dejo como está, sobre 18, que es lo que vale D. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar H. ¿Cómo despejo H? Bueno, si el número, en este caso el 18, está aquí dividiendo, va a pasar para este lado multiplicando. Entonces me va a quedar algo así. El 18 pasó multiplicando. Una cosa, tengan en cuenta, cuando el numerito pasa multiplicando, pásenlo multiplicando delante de la función trigonométrica y no detrás. Por las dudas nos equivoquemos después cuando hagamos algún cálculo y saquemos mal el resultado, porque la calculadora interprete que el 54 lo tiene que multiplicar por 18 y después sacar la tangente. Y no es así. Yo tengo que multiplicar el 18 por la tangente de 54. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces buscamos la tangente 54. Eso lo hacemos con la calculadora. Yo acá estoy usando la calculadora de Windows. En este caso, yo tengo que poner 54. Acá tengo la función seno, coseno, tangente. Aprieto entonces tangente y ahí tengo el valor de la tangente de 54. Siempre, casi todas las funciones trigonométricas son valores que tienen infinitas cifras decimales, o sea, son números irracionales. Redondeemos 3 o 4 decimales, no menos, porque si no después los resultados me van a dar cualquier cosa. Entonces, la tangente de 54 me da 1,376. Entonces vamos a reemplazar la tangente por su valor. Acá puse la h adelante, es lo mismo. Me quedaría entonces 18 por la tangente 54, que es 1,376. Hago ese producto y obtengo entonces como resultado
la altura H, que era la que estábamos buscando acá, 24,77, que sería entonces el resultado. En el apunte que les di yo ahí, le sumamos también acá la altura de la persona, porque el triángulo, si ustedes se fijan en el dibujo, está dibujado a partir de la visual, digamos, de la persona. Entonces tenemos que sumarle a esta altura la altura de la persona, que estaría más o menos por acá, para que me dé la altura total del edificio. Pero bueno, eso es un pequeño detalle. Vamos a ver otro ejemplo en donde también vamos a resolver entonces el triángulo. Acá simplemente yo tengo un triángulo, no corresponde a ninguna situación problemática en particular, simplemente que quiero averiguar en este caso cuánto vale x. En este caso x es la hipotenusa. Aquí tengo el ángulo recto, identifiquen siempre cuál es el ángulo recto y cuáles entonces son los catetos. Estos dos que están acá son los dos catetos. Por lo tanto, otra vez yendo aquí a las funciones trigonométricas, ¿cuál es el dato que yo tengo? Tengo este cateto, que sería el cateto adyacente. Ahora el ángulo es este de acá arriba, entonces este es el cateto adyacente, este va a ser el opuesto y por supuesto la hipotenusa, que es la que se opone al ángulo recto. Entonces tengo el cateto adyacente y tengo x, que es la hipotenusa. ¿Quién me relaciona cateto adyacente con hipotenusa? ¿Cuál de las funciones trigonométricas? La función coseno, que entonces es la que vamos a usar en este caso. Yo directamente acá lo que voy a hacer es poner coseno de 32 directamente, que es el ángulo. Entonces es igual al cateto adyacente, que en este caso son 45 centímetros, sobre x. Tenemos que despejar entonces la x, que es nuestra incógnita. ¿Cómo hago para despejar la x cuando ahora está en el denominador? Esa x pasa multiplicando para acá y el coseno pasa dividiendo al lugar de la x. O sea, intercambio. La x pasa para acá, el coseno pasa para el denominador. Y me queda entonces esto. Coseno de x es igual a 45 sobre el coseno de 32. Nuevamente vamos a usar la calculadora. 32 coseno, en este caso 0,848 es el valor que voy a usar. Entonces reemplazamos el coseno por su valor y ahora hago la división. 45 dividido ese resultado, y ahí voy a tener entonces ya el resultado final, que es lo que quería calcular, el valor de la x. Acuérdense, por ejemplo, cuando estén resolviendo este tipo de problemas, estamos trabajando en triángulos rectángulos, cuando calculan, por ejemplo, en este caso x, que es la hipotenusa tiene que ser el lado más largo del triángulo. Entonces, por ejemplo, no le podría estar, si acá les da un resultado menor a 45, algo han hecho mal, porque la hipotenusa obviamente no puede valer menos de 45. ¿Sí? En un supuesto caso, yo acá por ejemplo les puse la x para que calculáramos, ¿no es cierto?, como para mostrar otro ejemplo. Pero vamos a suponer que yo de este triángulo calculé la x, bien, y quiero calcular también este otro cateto. Supongamos que le pongo acá una letra y para calcular. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relacionar el dato que conozco con el que no conozco. Este sería el cateto adyacente. Este sería el cateto ahora opuesto. Opuesto y adyacente, otra vez, ¿quién voy a usar? Tangente. Y haría algo similar a lo que hice en el otro ejercicio, porque otra vez estoy usando la misma función. ¿Sí? O sea que con un ángulo y un lado yo podría calcular los otros dos lados, o incluso el otro ángulo también, como lo van a ver después en el otro videito más adelante. Bueno, espero que les haya servido de ayuda y los invito a que se pongan a resolver los problemas.